Venga. Vale, bueno, pues para los que no me conozcáis, soy Ana y voy a presentar un experimento de mi tesis. Y bueno, mi tesis va acerca de la conducta alimentaria, el estudio de la conducta alimentaria, en concreto de un fenómeno que se denomina la saciedad sensorial específica, desde un punto de vista del aprendizaje asociativo. Y bueno, pues básicamente la mayor parte de los experimentos de mi tesis están realizados con modelos animales, con ratas, y bueno, mi tutora es Isabel de Brugaza. Bueno, antes de empezar voy a hacer una pequeña introducción de marco teórico para entender un poco también por qué se ha realizado el experimento y las posibles implicaciones que podría tener, ¿no? Y voy a hablar de los ambientes obesogénicos, que ya habló el otro día compañero Fernando en la charla de etiquetas nutricionales, pero bueno, un poco de repaso. Bueno, ¿qué son los ambientes obesogénicos? Pues los ambientes obesogénicos son una serie de entornos muy característicos de las sociedades actuales y que se caracterizan principalmente por tres características o propiedades. La primera, pues como veis, pues ese constante bombardeo de claves señalizadoras de la disponibilidad de alimentos, que generalmente suelen ser de bajo coste y de un alto contenido calórico, ¿no? ¿A qué nos referimos un poco con esto de claves señalizadoras de alimentos? Pues todas aquellas claves o señales que inicialmente tienen un valor neutro, pero que con, pues digamos, el sucesivo emparejamiento o presencia con alimentos, con recompensas de tipo alimentario, adquieren la capacidad de, cuando están presentes, tomar la conducta de obtención de dichos alimentos, ¿no? O otros de valor motivacional similar. Entonces, bueno, el estudio de estas claves pues está adquiriendo mucha relevancia en los últimos años. Pero bueno, me voy a centrar mucho en esta característica porque no es muy relevante para el estudio de hoy. En segundo lugar, estaría, y está así muy relevante para el estudio, la exposición a una alta variedad de productos alimentarios muy similares. ¿Qué me refiero con esto? Pues, por ejemplo, basta con ir al supermercado, por ejemplo, ver pues, en las estanterías de snacks la cantidad enorme que hay de productos que son similares, pero digamos que varían en determinados atributos sensoriales, como podrían ser pues las patatas de bolsa, las chocolatinas, que si os fijáis, pues incluso dentro de una misma marca, pues hay una gran oferta, digamos, del mismo tipo de producto, pero que varían sus propiedades sensoriales, ¿no? Pues las patatas con sabor a jamón, las patatas con sabor a X, en fin, a eso nos referimos un poco con esta enorme variedad de productos alimentarios similares. Que, bueno, de nuevo suelen ser generalmente pues, de alto contenido calórico. Y por último, y tampoco me voy a centrar mucho en esta característica, los estilos de vida sedentarios, que también caracterizan este tipo de ambientes. Bueno, dentro de este tipo de ambientes se ha denominado las dietas de cafetería, que son también pues, una característica típica de estos entornos y que consisten en, digamos, dietas que ofrecen una gran variedad de productos o de alimentarios dentro de un mismo periodo de ingesta, ¿no? ¿Y qué pasa con estas dietas de cafetería? Que promueven el efecto buffet o el efecto de la variedad. ¿Qué significa esto del efecto buffet? Pues que se ha encontrado, se ha replicado ya numerosas veces que cuanto mayor variedad de oferta de productos dentro de una comida, mayor va a ser la ingesta total de alimentos, en comparación con una dieta más monótona. La explicación propuesta para este fenómeno es la saciedad sensorial específica, que ahora veremos qué significa. Bueno, pues la saciedad sensorial específica se define como la disminución temporal del valor hedónico de las propiedades sensoriales de los alimentos a medida que estos son ingeridos, ¿no? Y bueno, ¿qué me refiero un poco con valor hedónico? Dicho así de una manera informal, pues sería cuánto nos gusta ese alimento, ¿no? Digamos que lo que significa es que a medida que vamos ingiriendo ese alimento nos va gustando menos y por lo tanto finalmente se traduce en una disminución de la ingesta de este alimento. Y bueno, este efecto se ha replicado tanto en animales humanos como en humanos y en distintas características sensoriales de los alimentos como pueden ser pues, el olor, el sabor, textura. Y se ha propuesto como un mecanismo adaptativo dentro de las especies para que accedan, digamos, ingieran una gran variedad de alimentos, aquellos que pues, requieren todos los nutrientes necesarios, ¿no? Digamos, para que no solo ingieran un alimento determinado y que tengan esa dieta variada. Y bueno, pues las características de este fenómeno
serían tres principalmente. La primera, que esta devaluación temporal es específica del alimento saciado, digamos que la devaluación, la mayor devaluación ocurre en el elemento que hemos ingerido, pero sin embargo, este efecto también puede llegar a generalizarse en menor medida hacia otros alimentos que compartan atributos sensoriales con el alimento saciado. Y bueno, también una segunda característica sería el carácter sensorial, ¿no? Porque diversas investigaciones han demostrado pues, que ocurre independientemente, digamos, de un feedback metabólico, de efectos posabsortivos, y entonces sería un fenómeno estrictamente sensorial. Obviamente luego puede interactuar también con otros factores, pero el fenómeno sensorial existe en sí. Y bueno, la última característica ya un poco obvia, pues que es temporal, ¿no? Que es reversible. Esto, pues con el paso del tiempo se va recuperando esa disminución del valor hedónico. Y bueno, ya una frase un poco anecdótica que dice la literatura es que es, digamos, la frase entre comillas culpable de la frase mítica de siempre hay un hueco para el postre, ¿no? Digamos, obviamente detrás de esta frase también hay aspectos culturales, ¿no? Pues que pues, los hábitos que tenemos siempre de comer lo salado primero y el postre lo último, pero bueno, también detrás de esta frase también estaría este noción de la saciedad específica. Bueno, y ahora me voy a parar un poco en la generalización, porque es uno de los efectos que vamos a estudiar en este experimento. Como decía, la generalización es el efecto que ocurre en la saciedad sensorial específica, que implica que esa devaluación se puede transferir a otros alimentos que no hayan sido ingeridos, pero que sí tengan pues, atributos sensoriales similares a los del elemento saciado. Como ahí, por ejemplo, si me voy a unas galletas Príncipe y me dan a elegir entre cookies y patatas fritas, lo que predeciría este fenómeno de generalización es que prefiriéramos las patatas fritas. Obviamente, me parece que había sido Antonio el que lo había dicho el otro día, que claro, aquí entran las preferencias de los sujetos, ¿no? Que siempre, pues, cuando se estudia esto hay que tenerlo en cuenta. Y para eso siempre, pues, se tiene una línea base antes de la manipulación de la asociación y ahí se compara con la medida post para eliminar estas posibles creencias o variables extrañas, ¿no? Y bueno, con respecto a la generalización, lo que queremos estudiar en este experimento es si se puede modular con la experiencia. Y bueno, para entender esto tenemos que ir al fenómeno del aprendizaje perceptivo. ¿Qué es el aprendizaje perceptivo? Pues es un fenómeno de aprendizaje que lo que promueve es un incremento en la discriminación de dos estímulos semejantes en base a la mera exposición. ¿Y qué quiere decir esto? En ausencia de feedback. ¿Por qué es importante esto? Porque hay que discriminarlo de otro tipo de fenómenos de aprendizaje como podría ser el aprendizaje discriminativo. Digamos que, como decíamos, en el aprendizaje perceptivo, esa mejora en la discriminación de los estímulos similares ocurre por mera exposición, es decir, sin consecuencias o sin feedback. Sin embargo, en otros fenómenos de aprendizaje, como el discriminativo, lo que ocurre es el mismo efecto, hay un incremento de discriminación entre estímulos similares, pero gracias a la consecución de dos consecuencias diferentes, ¿no? Con un feedback, como veis aquí, pues eso. Este sería el aprendizaje discriminativo y el ejemplo 1 pues sería el fenómeno de mera exposición de aprendizaje perceptivo, ¿vale? Y bueno, pues estos son ejemplos que se han propuesto, digamos, aplicados de aprendizaje perceptivo, pues los catadores de vino, catadores de pollos, catadores de té, o incluso la posibilidad de discriminar dos rostros semejantes, como puede ser dos gemelos, ¿no? Y bueno, pues eso, esa habilidad en base a la experiencia que fomenta esa discriminación posterior. Y bueno, partiendo un poco de este modelo de aprendizaje activo, tenemos pues dos estímulos semejantes y por lo tanto estos estímulos van a compartir características en común que denominaremos X y características distintivas o diferenciales de ambos, únicas de cada estímulo, ¿no? Que llamaremos A y B. Tanto tendremos... Dime. Yo te puedo hacer una pregunta un poco de gilipollas, pero una pregunta. ¿Puedes volver a la diapositiva de antes? A la de los ejemplos de cesadores y de vino. Que lo entiendo siempre que lo explicas, lo entiendo como aprendizaje perceptivo, pero realmente sí tiene un poco de feedback, porque tú eres catador de vino, pero en el aprendizaje te han dicho, no, eso no es un Ribera, es un
otro. ¿Sabes lo que te quiero decir? O esta es Ana y esta es Federica, ¿no? Que yo soy Federica, no soy Ana. Como que al final también el aprendizaje tiene un feedback mientras aprendes esa... Sí, yo creo que en cierta manera en la vida real es muy difícil aislar, bajo mi opinión, en determinados ejemplos es muy difícil aislar que haya algo que tenga absolutamente cero feedback. Pero yo creo que sí que se pueden dar independientemente. Con tu rata, sí, vale, ok. Pues, gracias. Bueno, Isa, si quiere comentar algo en algún momento, también puede interrumpirme para corregir mejor lo que estoy diciendo. Gracias, Ana. Antonio, realmente es verdad que en esa situación de catadores de vino, normalmente, sobre todo los especialistas y cómo van aprendiendo, también hay aprendizaje discriminativo, pero es que no son incompatibles. Vale. O sea, se pueden producir los dos. Y incluso, claro, ahí la situación sería en ponerlo en alguien que no es experto, que no tiene ese feedback, pero que simplemente le gusta el vino y va bebiendo, y al final puede ir discriminando también sin ese feedback. Vale. No sería lo habitual en cursos de cata o cosas así, ¿no? Pero que Ok. Perdona, Ana. No, nada. Gracias. Bueno, entonces, como estaba diciendo, pues partimos de la idea de que dos estímulos semejantes van a compartir una serie de características en común y algunos elementos distintivos o únicos entre estos dos estímulos. Por lo tanto, en base a lo que hemos dicho, llamaremos estos estímulos similares a X y de X. Y esto pues, va a ser importante para luego detalles del método. Y otra cosa importante que tengo que comentar para el procedimiento y para entender un poco también el fenómeno de aprendizaje perceptivo es el fenómeno denominado intercalado bloque. ¿Qué es el fenómeno intercalado bloque? Bueno, pues dentro de la literatura del aprendizaje perceptivo se ha demostrado diversas veces de manera robusta que la manera en que se preexponen los estímulos semejantes es muy importante para determinar la eficacia del aprendizaje perceptivo. En este sentido, se ha visto que la preexposición de manera intercalada o alterna produce un incremento en la efectividad del aprendizaje perceptivo. ¿Qué quiero decir con alterna? Bueno, pues como veis en el ejemplo, pues que se presentan los estímulos semejantes, pues por ejemplo AX, luego BX, luego AX, luego BX, es decir, de manera alterna. Sin embargo, la precisión de manera por bloques produce una menor efectividad. Por bloque sería, pues como veis, pues primero se presenta un bloque de un estímulo, AX, 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 y luego un bloque del otro estímulo, BX, 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 ¿vale? Ese sería el fenómeno intercalado bloque. Entonces, una vez explicado un poco qué consiste pues, el aprendizaje activo y la generalización de la saciedad sensorial específica, vamos a ver la hipótesis que tenemos para presentar este experimento, ¿no? Y bajo esta idea del aprendizaje perceptivo, nuestra hipótesis es que la constante exposición a dos sabores semejantes va a promover, en primer lugar, un incremento en la discriminación de los mismos. ¿Y qué va? Y relacionándolo con un poco la saciedad sensorial específica, ¿qué esperamos? Pues que si estos dos sabores se discriminan mejor, ese efecto de la generalización que habíamos dicho antes de la saciedad sensorial específica va a disminuir, porque como consecuencia que estos dos sabores se perciben de manera más diferente, esa generalización va a disminuir. Y por tanto, otra sustancia que no haya, otro sabor que no haya sido saciado, va a mantener su valor hedónico intacto o va a producir una menor reducción del valor hedónico, ¿no? Y como consecuencia, producirá un incremento en la ingesta. Vamos a ver esto con un ejemplo. Dime. Tengo una preguntilla. Dime. Vale, te comento. Cuando se le presentan los diferentes tipos de vinos, por ejemplo, a los catadores, se les dice, ya sea el bloque intercalado o, bueno, sea intercalado o sea por bloque, se les dice cuando están probando vino A y cuando están probando vino B, o eso ellos tienen, o su tarea es saber discriminarlo. Hombre, yo no realmente cuál es el proceso de los catadores de vino. Hombre, me imagino que será de manera intercalada, que te van presentando pues, un vino en concreto, luego otro diferente, pero claro, eso depende de la experiencia previa que pues no lo sé. Sí, pero me refiero a si ellos saben que están catando cosas distintas y que existen dos vinos, por ejemplo, vino A y vino B, a la hora de separarlos. Claro, eso no lo sé, pero realmente me imagino que sí que lo sabrán, pero la idea es que pues una persona que no es catadora de vinos, pues cuando le dieran dos
vinos muy semejantes no sería capaz de discriminarlos seguramente. Sin embargo, Claro. pues... Normalmente no te dan a probar 2 vinos. Disculpa que intervenga. Te dan varios vinos, pero tú sabes que son tintos, son no sé qué, pero que no te suelen poner 2 vinos en plan como para engañarte. Sí, no, claro, yo lo que me refiero es si no te dicen a lo mejor que existe vino A y vino B, habrá gente que por todas las características comunes lo puedan conceptualizar como A o gente como B, pero si te dicen que hay 2, a lo mejor esas diferencias es capaz más de separarlo y habrá más gente que sepan distinguir cuál es A y cuál es B y no meterlos todos en el mismo saco. Pero, por ejemplo, cuando te presentan 2 estímulos muy semejantes y tú no tienes la capacidad de discriminarlos, siempre suele un sesgo a que dices que son iguales generalmente. Vale. Claro, el efecto de bloque lo que está diciendo es que todo depende del número de procesos de comparación, ¿no? Porque si está intercalado, comparas más veces. Es eso. Es que, bueno, claro. Nada más que compara una vez. O bueno, no sé, habrá más de un bloque. Pero sí o bueno, hay estudios en los que se equipara el número de comparaciones, ¿o no? Digo porque simplemente sería ver si va cambiando 10 veces y en bloques solamente hay 2 bloques, el proceso de comparación no está aquí, el número de comparaciones no está equiparado. Hombre, lo que pasa es que no hay comparación, pero exactamente el número de exposiciones con cada sustancia o estímulo es el mismo. Ya, pero no te permite comparar nada más que una vez. Pedro, pero a eso podríamos dedicarnos horas y horas, porque la primera pregunta ahí que habría que hacerse es ¿qué es la comparación? ¿En qué consiste ese proceso de comparación? Pues yo diría que son, por un lado, tú comparas lo que es diferente, si tienes una cosa y luego otra, te cambiando un vino Rioja a un Ribera. Pues lo que es diferente, luego intentar ver lo que es común, te digo si yo lo hiciera conscientemente. Y luego también la globalidad del estímulo. Es decir, la combinación AX por un lado y X por otro. Claro, lo que pasa es que estás asumiendo que es un proceso consciente, ¿no? El que tú podrías realizar, pero eso que tú estás diciendo lo puede hacer una rata. Y, por ejemplo, ¿no? Y en las ratas es un efecto muy robusto el de aprendizaje perceptivo. Es verdad que Gibson, que fue la primera que habló, hablaba de la posibilidad de comparar. Y durante todos estos años, un poco la investigación ha ido en intentar explicar en qué consiste ese proceso de comparación. Hay modelos asociativos que ni siquiera lo consideran, o sea, que la comparación se explica en términos de habituación a corto plazo y otras asociaciones, porque, y te digo una cosa más, pero esto es un tema muy interesante que a mí me encantaría recibir ideas, ¿no? Claro, porque la comparación tú la has descrito en términos coloquiales, ¿no? Yo veo 2 cosas y voy mirando una, mirando otra y comparando, pero ¿en qué consiste, qué mecanismo es el responsable de ese proceso, ¿no? Y cómo es. Y solo una cosa, por ejemplo, los experimentos con animales, los estímulos no se presentan ni siquiera de forma simultánea, porque a lo mejor se presenta uno por la mañana y otro por la tarde o el día siguiente. Entonces, esa posibilidad de tener los 2 y comprarlos ni siquiera existe, ¿no? Entonces, pues ahí está el meollo. Pero te dejamos, Ana, que nos hemos desviado. No pasa nada, hombre. Bueno, estaba un poco con la hipótesis y decía que iba a poner un ejemplo aplicado para que sea mejor. Y para eso voy a ir a la segunda característica que había comentado antes de los ambientes obesogénicos, que tenemos muchos alimentos muy similares, pero que varían en determinados atributos sensoriales. Bueno, pues para mostrar este ejemplo voy a poner pues una situación de la saciedad sensorial específica en un ambiente hipotético no obesogénico. ¿Aquí qué tendríamos? Pues tendríamos 2 alimentos muy similares, como podrían ser patatas Lay's y las Ruffles, y el consumo, por ejemplo, de las patatas Lay's, lo que pasaría pues sería que el consumo provocaría esa devaluación temporal de las propiedades sensoriales de la misma. ¿Y qué pasaría si luego nos ofrecieran las patatas Ruffles? Pues que habría un efecto de generalización, ¿no? Las patatas Ruffles también disminuirían el valor hedónico que poseen, ¿no? Pues esto sería en una situación hipotética de ambiente no obesogénico. ¿Qué pasaría en un ambiente obesogénico? Pues que tenemos una sobreexposición, como comentábamos, a productos altamente similares. ¿Y qué pasaría con las patatas fritas? Pues que habría un incremento en la discriminación de las mismas.
Y aspectos de la saciedad sensorial específica, aquí esperaríamos que el consumo de las patatas Lay's provocara esa devaluación, pero la generalización disminuyera hacia las patatas Ruffles o desapareciera, ¿no? Entonces, que el valor o lo que nos gusta, dicho coloquialmente, las patatas Ruffles, pues siguiera siendo apetecible, digamos, nos siguiera gustando, ¿no? Y por lo tanto, por ese motivo, decíamos antes que también esperábamos un incremento extra. Bueno, para probar un poco la idea de este experimento, digamos que en primer lugar pues, tratamos de demostrar el fenómeno de saciedad sensorial específica básico, y una vez conseguido este efecto buscamos dos sustancias que fueran muy similares para demostrar la generalización de la saciedad sensorial específica, para luego utilizarla en el estudio de la experiencia previa con las sustancias similares, ¿no? Para tener un buen control, un grupo control que no presentara este fenómeno de la saciedad sensorial específica. Y bueno, voy a empezar mostrando el primer experimento, el efecto básico, que bueno, el número de ratas eran 12, que igual, pues me imagino que la mayoría sois humanos, pues a lo mejor os sorprende un poco que el número de ratas es menor se suele usar un número menor al de humanos, bueno, por motivos también éticos, también de coste económico y disponibilidad de espacio. No solemos utilizar el número de ratas justo y necesario para el experimento determinado. Y bueno, en este experimento lo que utilizábamos eran dos sustancias y, por tanto, como nosotros la medida que utilizamos es el consumo de las mismas, le restringimos el agua a 2 periodos diarios, ¿no? Uno por la mañana, que será a las 10, y otro a las 4. Bueno, las sustancias elegidas eran, como comentábamos antes, explicando un poco AX y BX. X sería azúcar, el elemento en común, que sería 10 por de azúcar. Y los elementos distintivos de las sustancias, A y B, serían los aromas vainilla y almendra, 0,05%. Como veis, pues son unas sustancias muy semejantes y donde esperábamos, no estábamos seguros si realmente pues, se expresa el fenómeno de saciedad sensorial específica. Y bueno, pues el procedimiento, antes de empezar el procedimiento, si 2 días antes se les restringe el agua con esos 2 periodos que comentábamos y se les hace una línea base, una especie de línea base para medir también los consumos que tienen, en el caso de que haya grupos, pues para dividirlos de manera homogénea, también para que se acostumbren al procedimiento. Y bueno, pues el procedimiento comenzaba una vez hecha esa línea base con una familiarización de 2 días, en el que un día consumen una sustancia, ya sea X o BX, esto está contrabalanceado, durante 20 minutos, 10 mililitros cada solución, y al día siguiente, pues la que no hayan bebido el primer día, ¿no? Este tema de la familiarización es importante porque, bueno, las ratas pues presentan neofobia a las sustancias nuevas, que es un mecanismo que también tenemos los humanos, pero las ratas lo tienen más exacerbado, digamos, porque no tienen la capacidad de vómito. Entonces, digamos que si de alguna manera tomaran alguna sustancia tóxica o un alimento tóxico, pues la intoxicación sería mayor en su caso, ¿no? Entonces, son muy sensibles a sabores nuevos. Y bueno, pues una vez hecha esta familiarización, comenzarían los ciclos de saciación y test de elección. Y acaban también 2 días. Estos ciclos comenzaban con una primera fase de saciación sensorial, que consistía en la presentación de una de las 2 sustancias durante 20 minutos, 15 minutos la solución. Y después les dejábamos un descanso de 2 horas. De las 2 horas les presentábamos las sustancias que había sido saciada y la no saciada. Durante 10 minutos, 30 mililitros cada solución. ¿Qué esperábamos en este test de elección? Pues que se consumiera menos la sustancia saciada que la saciada. ¿Por qué son 2 días de test? Pues de ciclo saciación test, porque se contrabalancea la sustancia que ha sido usada, ¿no? Un día se sacian, por ejemplo, de AX y al día siguiente de BX. Obviamente, de nuevo, contrabalanceado qué rata tiene primero qué sustancia y demás. Bueno, los resultados. ¿Qué encontramos? Bueno, pues en la fase de saciación, que es esta que veis aquí, pues no hay diferencias en el consumo de sustancias, ¿no? No hay preferencias iniciales. Y beben prácticamente casi todo lo que los 15 mililitros.
Y en el test de elección lo que encontramos, aquí tenemos en gris el consumo de las sustancias saciadas y el consumo de las sustancias no saciadas, pues tenemos un efecto significativo de saciedad sensorial específica, ¿no? Consumen significativamente menos la sustancia saciada que la no saciada. Entonces, a pesar de esa similitud entre sustancias, seguían expresando el efecto de saciedad sensorial específica. Por lo tanto, decidimos hacer estas sustancias todavía más semejantes, ¿no? Para encontrar ese efecto de generalización. ¿Y qué hicimos? Pues les añadimos tanto a X como BX una concentración de 1% de MON, para hacerlas todavía más semejantes. Y bueno, este experimento de la generalización no lo voy a presentar para que no se haga más largo la presentación, pero básicamente encontramos esa ausencia de diferencias, ¿no? Consumían exactamente lo mismo de las sustancias saciadas que las no saciadas. Entonces, ahora voy a ir con el tercer experimento y ya el final, en el que estudiábamos el efecto del aprendizaje perceptivo en la saciedad sensorial específica. Bueno, en este experimento teníamos 16 ratas naïf y, bueno, 8 iban al grupo preexpuesto con preexposición intercalada y 8 al grupo no preexpuesto. De nuevo, esa restricción de agua porque como medimos los consumos necesitamos que beban más. Y la diferencia en las soluciones, en el caso, en comparación con el experimento 1, es como que lo que os comentaba, que añadimos limón al elemento común, ¿no? Entonces, tenemos los dos aromas, que son los elementos distintivos, almendra y vainilla, que son olores, no tienen simplemente aroma, y X, que sería pues, el elemento en común, azúcar de nuevo al 10% y 1% de limón exprimido. Y bueno, el procedimiento de este experimento es prácticamente igual que el anterior, pero la familiarización se sustituye por la fase de preexposición, que durante 6 días el grupo intercalado, el grupo preexpuesto, pues recibe preexposición a las dos sustancias de manera intercalada, ¿no? En cambio, en el grupo no preexpuesto, lo que tenemos aquí es que durante 4 días este grupo recibe agua y los 2 últimos días de la fase de preexposición, a modo de familiarización en este caso, reciben contacto con las dos sustancias de manera en bloque, ¿no? El primer día se les presenta AX o BX, en este caso contrabalanceado, ¿no? Por bloque, y al día siguiente la sustancia contraria. Y el resto del procedimiento, pues exactamente igual que antes. Y bueno, ¿qué encontramos? Es que en los consumos de la fase de saciación no hay diferencias en el grupo intercalado ni en el no preexpuesto en la cantidad de consumo que realizan, ni diferencias entre sabores, de nuevo. Y por lo tanto, en el test, bueno, como no hay diferencias de sabor, colapsamos los dos sabores en sustancia saciada y no saciada, que no lo comenté antes. Y en el test de elección, ¿qué vemos? Pues que el grupo intercalado presenta un efecto de saciación sensorial específica, tal y como nosotros habíamos hipotezado, y el grupo no preexpuesto consume exactamente lo mismo, exactamente lo mismo, más o menos lo mismo, no hay diferencias significativas entre la sustancia saciada y no saciada, es decir, había una interacción saciación-grupo, pero sin embargo, dime. Esto es una pregunta que no tengo ni idea. En la primera gráfica, la primera, no debería haber, no, en la que estaba, perdona. Ah, vale, en la de la izquierda. ¿No debería haber menor consumo de sustancias en el grupo preexpuesto en base a la saciación sensorial? Porque es como ya he estado, ya estoy como más saciado que el grupo nuevo, como que el grupo nuevo debería comer más. No sé si ese efecto sería lógico o no. Dices como si fuera una saciación sensorial específica a largo plazo. Eso, a eso me refiero. Podría ser, o sea, hay algunos experimentos que hablan de que sí que es posible que a largo plazo te pueda ocurrir, pero por ejemplo, nosotros cuando hacemos estos experimentos con las ratas no suele pasar. O sea, al día siguiente ya desaparece el efecto, da igual pero sí podría ser, pero no sé. Ok. Gracias. Y bueno, pues lo que estaba comentando, sí que había un efecto de saciación por grupo, pero sin embargo la otra hipótesis que teníamos era que se iba a dar un incremento total del consumo del grupo intercalado respecto al no
no preexpuesto, ¿no? Y eso en este caso nos ha dado los consumos totales del grupo preexpuesto en el test no fueron significativamente superiores en total, pero bueno, bueno, y entonces como conclusiones, bueno, pues efectivamente sí que en este experimento sí que arroja evidencias a favor de que el papel del aprendizaje perceptivo o los efectos de exposición pueden modular ese efecto de generalización de la saciedad sensorial específica vía ese incremento en la discriminación de estímulos similares rápidos. Por otro lado, pues no sé, en relación con los consumos totales de grupo, como comentábamos, no se ha podido demostrar que produzca un incremento en la ingesta total de las sustancias. Aquí sí que os pongo ahí una nota que quizás podría ser debido a este motivo, que el test, como os había comentado antes, pues duraba solamente 10 minutos, ¿no? Y durante esos 10 minutos las ratas consumen pues prácticamente todo lo que pueden, hay un límite, entonces quizás teniendo, digamos, un tiempo de duración del test más amplio, ahí sí que se podrían ver las diferencias significativas. Y bueno, pues como último punto, antes había comentado pues las posibles implicaciones negativas de este estudio, pero bueno, también podría verse de otra manera, ¿no? Como con el consumo de frutas y verduras en niños. Quizás este mecanismo regulador de ingesta pues se podría utilizar de manera positiva, pues intentando pues que los niños pues discriminaran mejor pues las verduras, no las vieran solamente como un alimento en sí, y favoreciendo pues esa menor generalización, ¿no? Y de hecho, bueno, pues hay estudios que muestran que cuanta mayor variedad le ofrezcas a los niños durante los periodos de ingesta, pues acaban consumiendo más, y un poco por ahí la idea. Y nada, muchas gracias y ya está. Si queréis preguntarme algo. Muy bien. Ana, muchas gracias. Ha sido muy, muy claro y muy conciso. Yo solamente quería hacer un comentario que no es sobre tu estudio exactamente, sino sobre una de las primeras diapositivas que has puesto cuando hablabas de una cuestión anecdótica más bien, cuando hablabas de los 5 sabores. Y no sé si supongo que sabéis que ya se está proponiendo la existencia de un 6º sabor, el sabor de la grasa, los receptores de FAT. No sabía. Sí, pues ahora se está proponiendo estos sabores y son australianos además los que más lo están trabajando y están proponiendo receptores concretamente en las papilas gustativas. Entonces, nada, era solamente un comentario sobre esto, ¿no? Que se van añadiendo el número de sabores, se añade umami y tal con las proteínas, para detectar proteínas y demás, y ahora hay bastante evidencia a favor del sabor de la grasa. Jolín. Lo que pasa es que no se conoce bien en los mecanismos todavía. Se están estudiando sobre todo los mecanismos periféricos de detección y demás. Era eso, hacer ese comentario. Y os voy a tener que dejar, que me ha resultado muy interesante, pero es que tengo ahora una reunión y tengo que terminar de preparar una cosa. ¿Vale? Vale. Gracias. Gracias. Listo a todos. Hasta luego. Hasta luego, mira. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Yo sí te quiero preguntar, digo, ¿no? ¿Qué línea de actuación estáis llevando? Digo, lo de incrementar el tiempo, digo, ¿por qué el hecho del que no se incremente la ingesta asociado al aprendizaje perceptivo? Porque vosotros lo que estáis haciendo es ¿qué pensáis? ¿Incrementar más el tiempo o el número de... ¿O cómo hacer para incrementar el aprendizaje perceptivo? Porque a lo mejor simplemente algo así, entre comillas, como un efecto suelo, que no es, pero algo así, ¿no? Que decir que se requiere mucho más aprendizaje perceptivo. ¿Sabes? Entonces, a lo mejor utilizar los elementos distintivos del proceso de comparación, el A y el B, que fueran súper distintivos para hacer más fácil el aprendizaje y entonces intentar pillar así el efecto del incremento de la ingesta. No sé si me explico. Es decir, intentar de alguna manera que haya, entre comillas, más aprendizaje o un aprendizaje más rápido. Es que realmente, ¿sabes? Yo cuando me refería al tiempo del test, o sea, yo lo que quiero decir es que a lo mejor en ese tiempo, que es muy poquito, las ratas consumen, digamos, tienen un límite, entonces consumen todo lo que pueden.
entonces, por ejemplo, donde se reflejaría esa diferencia de grupo serían en las sustancias no saciadas, ¿no? Entonces, si les dejo más tiempo y consumen mucho más, pues a lo mejor sí que se podría ver. Es por ahí, es por donde yo quería, que no sé si me equivoco, pero yo creo, vamos, por lo que veo, que en 10 minutos pues es muy tiempo y consumen pues todo lo que pueden. Pero bueno, no lo sé. Y lo que yo digo de utilizar la sustancia A y B, que sean mucho más diferentes, es decir, para que puedan discriminar, o sea, puedan tener más aprendizaje perceptivo o más rápido. ¿No? Ya, claro que saber, pero digo... Es que con eso a mí lo que me da un poco de miedo es que el grupo control, si los haces más diferentes, pues llega un momento en que los discriminen y no sé si se encontrarían diferencias. Es un poco jugar un poco con eso, pero es complicado. Claro, porque realmente en lo que se basa, o sea, si son diferentes, ¿no? Ya los discriminan. Ya en la experiencia vas a tener ahí un efecto. De hecho, la experiencia previa no aporta mayor porque ya los discriminan perfectamente. O sea, el aprendizaje perceptivo siempre hace referencia a una confusión inicial donde sin experiencia el sujeto no es capaz de discriminar esos dos estímulos. Esa es la propuesta, ¿no? No sé, yo creo que entonces encontrar el punto en el que lo puedes pillar, no sé si me explico. El grado específico de aprendizaje que puedas tener perceptivo para que realmente afecte la cantidad de ingesto. Sí, claro, lo que pasa es que yo creo que... Perdón, yo lo pienso con las patatas fritas, digo, si son patatas fritas a lo mejor algo de maíz que fuera completamente, es decir, con una sola exposición o dos, yo no creo que dijera esto, yo pensaría esto es todo igual, son patatas. Ahora necesitaría más exposiciones a los dos tipos de estímulos para decir, esto ya es diferente, entonces a lo mejor me quiero comer más, porque los noto diferentes, ¿no? Sí, bueno. Pero no puede evaluar generalización si son súper diferentes. Ya. Es que claro, por eso digo que hay que pillar un punto ahí en el que pueda haber generalización. Pues posiblemente, como tú dices, yo no sé, yo pienso antiguamente cuando solo había patatas fritas con sal, ¿no? Y no había nada más. Y entonces, si te hubieran puesto ahí unos snacks diferentes, pues seguro que, como tú dices, aunque los hubieras probado una vez antes, hubieras dicho, son todos iguales. Bueno, no hubieras dicho, sino que simplemente, o sea, que no es algo elegido y evaluado y consciente, sino que yo creo que es un proceso mucho más automático, ¿no? Sino que bajaría ese valor hedónico y simplemente es que no te apetecerían. Pero sí, bueno, en función de cada situación y cada procedimiento, habría que ver qué cantidad de exposición es necesaria. En las ratas lo que se ve es que con 4 días de exposición, por ejemplo, en los procedimientos habituales de perceptivo es suficiente, ¿no? Pero también porque tienen mucha menos experiencia con los estímulos. En los humanos, pues seguramente haría falta más exposición, ¿no? Para que alcanzaran esa discriminación. Y en cuanto a lo del consumo total, pues si es que tal como está diseñado ese experimento y como dice Ana, con ese tiempo de test, ahí sí se permitía ver en términos de si había saciación, de si bebían más o menos de la sustancia saciada, ¿no? Porque si hay saciación no van a beber de esta sustancia y eso es lo que sí se ha visto muy bien, muy limpio en ese resultado. Si se les hubiera dejado más tiempo, hubieran consumido más, pues se supone, claro que hay... Isa, el audio. Micrófono. Estoy hablando todo este rato sin... No. Ah, madre mía. No, que si se les hubiera... Decía que si se les hubiera dejado más tiempo, porque lo que ahí veíamos, ¿no? Es que las que no han generalizado bebían, ¿no?
bebían más de la saciada y entonces si se les hubiera dejado más tiempo a lo mejor hubiera incrementado el consumo, pero no lo sé muy bien con este procedimiento porque las ratas beben, pero llega un momento que ya no beben más tampoco. Mira, y en los procedimientos eso no se mide la cantidad de ingesta en función del tiempo. Es decir, que se pudiera ver exactamente, que te digo yo, cada medio minuto o cada 500 lo que sea, en milisegundos, la rapidez con la que bebe. No sé, como otra medida dependiente. Con el líquido, pero necesitas... Se puede hacer bins, ¿no? Pequeñitos y ir midiendo el tal, pero realmente la mejor medida, que creo que es lo que iba a decir Ana, ¿no? Que es el leaking, ¿no? Que son unas cajas que hay especialmente diseñadas que te permite distinguir el ritmo de bebida en el tiempo y el número de lametones, y entonces distinguen el liking y el wanting perfectamente, y eso son medidas más exactas, a lo mejor, ¿no? De ese valor hedónico. Tendremos dentro de poco, espero, esas cajas para poder trabajar con ellas, pero de momento solo podemos medir consumo. Entonces es lo que estamos midiendo, ¿no? Pero, bueno. Bueno, ¿alguna pregunta más? Entonces, Ana, ¿qué recomendaciones a día de hoy da a la gente que se hincha a comer como yo? Que se hincha a comer en nada, es que me encantan los chetos, y es que me gustan todos, el bocadillo, todo. Y no me canso, ¿eh? Pues que lo sustituyas por verduras y frutas. Bueno, vamos a darle un aplauso a Ana, encenderlo al micrófono.